Buenas tardes. Nací en Colonia del Sacramento cuando Colonia era una clásica ciudad del interior con casas grandes, fondos amplios y muchos terrenos baldíos. Entonces se hacía muy fácil estar en contacto con la actividad deportiva que tanto preocupaba a los padres y nos preocupa hasta hoy en día. Yo iba a la escuela de mañana, volvía, almorzaba rápidamente, hacía los deberes más rápido todavía y después me iba en la bicicleta a buscar aventuras por el barrio. Y se me hacía muy fácil encontrarlas ¿dónde? En los famosos terrenos baldíos, en los potreros, en las canchitas que abundaban en aquel entonces y abundaban niños jugando al fútbol. Entonces dejabas la bicicleta, te metías y ahí nacía el jugador de fútbol. No se encontraba, la verdad, niños jugando al básquetbol o al béisbol, se jugaba a la pelota. Y todos soñábamos con ser jugadores de fútbol y se armaban unos partidos espectaculares. Y disfruté mucho yo esa etapa de mi vida en Colonia. Pero había un momento duro, difícil, complicado, que era cuando llegaba el verano, llegaban las vacaciones. Y como toda ciudad del interior, Colonia se apagaba al mediodía, los comercios cerraban y los padres iban a cenar a almorzar a la casa de uno y se terminaba la comida y te decían, bueno, al cuarto y hasta las 4 de la tarde no podés salir porque arrancaba la hora sagrada de la ciudad, que era la siesta. Y no era la hora, porque se decía la hora de la siesta, pero vos mirabas el reloj y te encontrabas con que eran la 1:30 y te tenías que quedar encerrado en tu dormitorio hasta las 4. Y no podías hacer ruido. Y papá, me aburro, mamá, me aburro. Problema tuyo. Andá al cuarto y encerrate ahí, no hagas ruido. Y ahí empezaba la creación de uno, la imaginación. Obviamente en los dormitorios no había televisión, no había internet, no había wifi, no existían los celulares. Simplemente había una cama, placares y arreglate como puedas. Entonces uno empezaba a ser como una especie de MacGyver durante esas horas de siesta y tenías que empezar a inventar y a ver qué hacer. Y había muy poquitos juguetes también, tampoco eran los juguetes que hay hoy día, había muy poquitos. De hecho, yo creo que había tan solo una pelota y nada más. Y empezabas a hurgar y a ver placares, a abrir cajones. Y fue ahí donde tuve mi primer encuentro cara a cara con la lectura, porque se hacía tan larga la siesta esa tarde que empezabas a leer y me acuerdo que encontré un gráfico viejo de la revista El Gráfico, que sería de mi padre, y lo leí, después revisando por ahí diferentes lugares encontré una Paturucito, también encontré un libro de Elige tu propia aventura, que me encantó, y un día con apenas 10 años encontré un libro de un autor llamado Stephen King, que había escrito una novela llamada Cujo de un perro asesino, que bueno, contraía la rabia. Y con 11 años empecé a leer a ese perro asesino y me encantó. Y viajé, aluciné con él. Y ahí se comenzó a despertarse el interés por la lectura. Pero siempre me pasó lo mismo. Leía fantasía, leía literatura de adultos, leía historietas, superhéroes, pero nunca encontré, quizás lo había, pero yo nunca encontré ni en mi infancia ni en mi adolescencia un personaje que yo pudiera identificarme con él y sintiera que podía ser ese protagonista de esa historia. Cuando pasé al liceo, seguí jugando al fútbol, seguí leyendo e incorporé el deseo de inventar historias y de escribir esos personajes que la verdad me hacían falta. Sentía ese joven que tuviera mis miedos, mis desencantos, mis frustraciones. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que me hacía bien, que era como una liberación, inventar una historia de un personaje que fuese parecido a mí y que viviera lo mismo que estaba viviendo yo en aquel entonces, que obviamente, por ejemplo, en el liceo siempre me gustó la más linda de la clase y nunca me dio bolilla, pero yo llegaba a mi casa e inventaba una historia que esa persona me llamaba y me decía, Dani, ¿qué tenés que hacer el sábado? Y yo le decía, mirá, Vero, quedé con Lucía, que iba a salir a tomar algo, y ella lloraba y cortaba y nunca me va a salir conmigo. Entonces, en el instante en que estaba escribiendo la historia, yo me sentía el galán de turno y después volvía a mi cruda realidad. Pero me hacía bien y después empecé a escribir novelas, que me gusta un poquito más que el cuento. Seguía jugando al fútbol y se incorporó en mí también otra pasión, que fue la música. Y comencé clases de batería y soñaba también con
con armar un día alguna banda de rock, porque escuchaba mucho Los Ramones y me encerraba en mi cuarto y trataba de poner la radio abajo de las frazadas, me ponía así, ponía todo lo que daba y mi madre, bajá eso, ¿qué es esa locura? Bueno. Y la cuestión es que llegué a cuarto año de liceo y un día se presenta mi madre ante mí y me dice, Dani, ¿viste que bueno, estás terminando cuarto, el año que viene tenés que empezar a definir un poco qué querés hacer de tu vida, qué pensás estudiar? Yo le digo, mamá, mirá, hay 3 cosas que me gustan mucho y me gustaría hoy o mañana desempeñarme en ellas. Y ella como que esbozó una sonrisa y dijo, qué bueno, 3 cosas, ¿no? Y yo le digo, mirá, una, mamá, me encanta el fútbol, miro fútbol, practico fútbol, sueño con hoy o mañana entrar a una cancha y ser jugador de fútbol profesional y vivir de eso. Ah, dijo ella. Bien, buenísimo, bueno, seguí practicando, vamos a ver qué pasa. ¿Y las otras 2, mi amor? Bueno, mira, la segunda es, viste que me gusta mucho la música, voy a clases de batería, bueno, me encantaría, mamá, hoy o mañana tener una banda de rock, tocar la batería. Ah, dice ella, y ya la sonrisa fue como que se le achicó un poquito más. Y la tercera, mi amor, con cierta ilusión en su mirada, y le digo, mira, mamá, me di cuenta últimamente que estoy escribiendo historias y que me encantaría ser escritor. Ah, dice ella, ¿pero qué pensás hacer de tu vida? Y fue como, mamá, 3 cosas te dije, ¿cuántas querés? Y fue como que esa rebeldía adolescente que todos deberíamos tener, me impulsó a tratar de ganarle esa pulsada. Yo la quiero mucho, mi mamá me debe estar mirando, chau mamá. Y me impulsó a decir, ¿por qué no puedo hacer ninguna de estas 3 cosas? ¿Qué pasa si lucho por ellas? Y la primer pulseadita la gano cuando Plaza Colonia me hace firmar mi primer contrato profesional, bastante joven. Y bueno, fue como que, ¿viste, mamá? No estaba tan equivocado. Igual cobraba 2 chirolas, no me alcanzaba ni para comprarme una camisa, pero bueno, estaba al menos, no me podía independizar. Entonces tenía sí o sí que seguir teniendo una buena relación con mis padres. Igual estaba chocho mi papá. Y después, bueno, me llegó el pase, sí, finalmente al Cruz Azul de México, bastante temprano, y me fui a México, y ahí fue. ¿Vieron? Bueno, pero no, de todas maneras, siempre me apoyaron todo, y ahí fue que me fui a México, pero nunca renuncié a mis otras pasiones. De hecho, nunca me creí ni me gustó eso de que tenés que ser esto y nada más. De hecho, me imaginaba, y con mucha razón, que el fútbol se me iba a terminar bastante temprano en la vida y tenía que seguir explorando otros mundos, porque si no, ¿qué iba a hacer cuando terminara, no? Y me acuerdo cuando armé la valija para ir a México, puse ropa, puse libros que quería leer y la computadora donde escribía. Y yo iba a entrenar en la mañana al Cruz Azul, volvía, almorzaba, me acostaba a dormir una siesta, y después me levantaba y me ponía a leer y a escribir, que era más o menos, y a escuchar, y siempre con la música de fondo. Siempre fueron las cosas que me gustaron hacer y que más o menos, bueno, logré hacer bien, salvo la música, que soy un desastre, pero bueno, finalmente me terminé juntando con una música y tenemos 2 hijas con ella, así que Martina que debe estar por ahí. Y entonces, un día cuando ya llevaba como 6 años como futbolista profesional, me animé un poco también por la insistencia de mis amigos, de aquellos valientes que se habían animado a leer algo de lo que había escrito, y fui y lo dejé en una editorial a ver qué me decían. Y la primera crítica que obtuve de las editoriales fue, mira, está bueno, no te vamos a decir que no está bueno lo que escribís, pero lo dirigís mucho a un público que es un fracaso. ¿Qué? Sí, es un fracaso, porque escribís mucho para jóvenes, para adolescentes, y es el público no lector. Entonces no vas a vender un libro. Acá hay dos mundos en las editoriales para explorar, que es el adulto, que vende lo suyo, y el infantil, que también vende. Pero vos justo, pero justo lo que me faltaba a mí, y lo que me motivaba a escribir, es lo que me dicen que no vende. Y me terminaron publicando igual una historia muy linda, se llama La Botella Fútbol Club, y ahí debuté como escritor, digamos, en librerías. Y es una historia infantil, ¿no? Y yo seguía con lo mío. De hecho, en mi época de creación, por ejemplo, tengo un libro que se llama Estadio Lleno, donde un niño
sufre la obsesión del padre porque sea jugador de fútbol y lo lleva al fútbol, lo hace ver fútbol, le compra zapatos de fútbol, le compra todo de fútbol, le habla de fútbol. Y en él en realidad lo que él quiere es ser músico. Cuando se lo expresa al papá, el papá le dice, pero no seas bobo, no vas a comparar ser famoso, jugar al fútbol con los músicos, son unos vagos que se mueren de hambre. Y él lo escucha así como, ¿qué me estás diciendo? Bueno, la cuestión es que cuando cumple 18 años, le surge finalmente la posibilidad de firmar su primer contrato profesional como futbolista y el papá ya está festejando de que tiene el sueño de su vida, que un hijo futbolista profesional se le va a dar, pero al mismo tiempo le surge la posibilidad de ir a estudiar música becado a Francia. Y mientras el papá está festejando, él dice, papá, ese era tu sueño, no el mío, me voy a ir a Francia, me surgió esta posibilidad. Y se pelea con el papá. La cuestión es que se toma el avión y va a estudiar música a Francia y la va a sufrir bastante. Y en el medio conoce a una chica, una joven mayor que él, y un día ella vivía sola, lo lleva al apartamento, y en el apartamento no se ponen a mirar Netflix ni a ver los cuadros del apartamento y a regar las flores, sino que tienen su primera relación sexual, obviamente, ¿no? Alguna vez, capaz que nos pasó a los que estamos acá. Y entonces en la editorial me decían, ¿y qué hacemos con este capítulo? ¿Perdón? ¿Con este capítulo que hay una relación sexual? Sí. ¿Y los jóvenes no tienen relaciones sexuales? No, pero vos viste... No, ese capítulo va. O me pasó también con un libro que tengo que se llama Los Mellis, un verdadero equipo, donde habla de jóvenes y que uno tiene problemas con la droga, otro tiene problemas con el alcohol, y todo ese mundo oscuro que hay detrás de los jóvenes, muchas veces que tenemos nosotros como adultos esa barrera de que nos incomoda hablar de ciertas cosas, y me dice, es como que el tema de las adicciones tiene un peso muy fuerte en el libro, sí, porque tiene un peso muy fuerte en los jóvenes de hoy día. Y también tenía otra historia que se llama Mi Mundial. Qué bien, me salió bárbaro. Que habla de un niño que también viene de un lugar de mucha pobreza y que parece que la única salvación de él y de su familia es el fútbol. Es un genio con la pelota. Lo van a ver a una ciudad del interior, a Colonia justamente, increíblemente a Colonia lo van a ver, y lo traen acá a Montevideo y le dan un apartamento muy lujoso, un representante, le da plata a los padres porque los padres tienen que renunciar a su trabajo para acompañarlo. Y en un momento cuando vos decís, qué bueno, va a triunfar, tiene un accidente, se rompe la pata, no puede seguir jugando al fútbol y vuelve a la pobreza en la que había salido, y todavía con la mochila de la frustración y de la reinserción social sin la gallina de los huevos de oro que era el fútbol en ese gurí. Y todo lo que vive con los padres del hecho del maltrato de los representantes, de que sos descartable, como jugador de fútbol sos descartable, cuando podés dar dinero o servicio y cuando no. Entonces, cuando ven eso, el impacto que tenía ese final y el impacto que iba a generar en los lectores, en los jóvenes, me lo quisieron cambiar y me dijeron, mirá, este final no es nada comercial, o sea, es como una tristeza absoluta de cómo termina el libro. Yo digo, si me cambian este final, el libro no sale. Gracias a una editora y a la editorial Santillana, que estoy muy agradecido, que se animaron a sacarlo al libro, con muchos miedos de ver cuál era la reacción, nos dimos cuenta de algo. Los jóvenes estaban esperando este tipo de cosas y no quieren superhéroes, no quieren mundos de fantasías, quieren protagonistas que sufran y sientan lo mismo que ellos y que ellos se puedan identificar, que sean el espejo de ellos. El libro vendió en tan solo 2 años alrededor de 60.000 ejemplares en Uruguay. Es un número exorbitado. Después sacaron Los Mellis, un verdadero equipo, gracias a esto. Y enseguida los jóvenes no solo lo leían, sino que debatíamos, y el ida y vuelta era lo que me enriquecía más. Mi Mundial se fue de Uruguay, se publicó en Argentina, se publicó en Perú, se publicó en Paraguay. En Paraguay, aparte, es un libro de texto, o sea, en el manual de educación de 4º año de las escuelas de Paraguay, tienen que leer Mi Mundial. También está en México. También me llamaron de una productora de cine. Salió la película y no solo fue la segunda película más taquillera en la historia del cine uruguayo, sino que también está rodando
por todo el planeta. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que la tengo clara? No, no la tengo clara ni ahí porque tengo rotundos fracasos y me he dado de bomba contra una pared muchísimas veces. Pero lo que quiero decir es que sí en algo tenía razón. Que los jóvenes quieren leer, que muchas veces somos nosotros los que tenemos miedo de esas edades y que no sabemos muchas veces cómo llegarles y cómo lograr que ellos nos acepten. Y no hay que tener miedo, hay que mostrar nuestras virtudes y nuestros defectos también, porque no somos ningunos superhéroes. Y he tenido a lo largo de mi carrera como escritor varios reconocimientos y, bueno, algunos premios, pero me quedo con esa ida y vuelta justamente. Y este año me pasó, y para terminar, que viene el técnico de un equipo de baby fútbol y me cuenta que también le da clases a niños que están viviendo en un hogar que sufrieron violencia doméstica. Entonces los sacan y los llevan a vivir ahí, tienen educadores y demás. Y él siempre, como técnico de fútbol, igualmente hacía mucho hincapié en que lean y que traten de tener buenas calificaciones. De hecho, otro de los proyectos que yo realicé y que al principio me decían, pero sos loco, nadie va a leer, era, ¿por qué dicen que no leen si no les damos libros? ¿Por qué no meter libros en los clubes de fútbol? Y por suerte hay un señor, no sé si lo conocen, se llama Oscar Washington Tavares, que fue el primero que me dijo, Daniel, eso es muy importante, quiero que lo traigas acá a la selección de fútbol, al complejo de Uruguay, porque es necesario que haya bibliotecas en los clubes de fútbol. Muchas gracias, maestro. Y después de ahí lo repliqué en otros clubes. Creo que eso es muy importante. Pero entonces este técnico de este club, a este niño en particular, le había repetido 5º año de escuela y jugaba muy bien a la pelota. Y le preguntaba, ¿por qué repetiste? No, porque no me interesa la escuela, yo quiero jugar a la pelota, quiero ser jugador de fútbol. Al otro año pasó 5º año con apenas un bueno al final de año y seguía con el mismo discurso. El año pasado repitió 6º año y también que no quería estudiar, que quería jugar al fútbol. Y este año, hace 15 días, y todavía no puedo evitar a veces emocionarme cuando me pasan estas cosas, llevó el carnet con las calificaciones y tenía todo muy buenos sobresalientes y algunos sobresalientes también. Entonces el técnico le pregunta, ¿a qué se debe este cambio en vos, no? ¿Por qué siempre traías un bueno regular, un bueno, y ahora estás en casi un sobresaliente? Dice, lo que pasa, señor, que el año pasado vi la película Mi Mundial y este año leí el libro. Y me di cuenta que la única forma que tengo de cumplir mis sueños es estudiando. Muchas gracias.